gusto saludarlos, que nos podamos reunir este día para hablar de este tema que creo que a cada uno de nosotros nos ha ocurrido, el silencio de Dios. ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué en los momentos difíciles Él calla? Decía, creo que el padre Ignacio Larrañaga, que el silencio de Dios nos pone los pelos de punta. Esa era una expresión que tenía el padre Ignacio Larrañaga. Y es que la vida está llena de problemas que nos abruman diariamente, problemas de distinta clase, económico, de salud, familiares, situaciones en el trabajo. Y el problema es que salimos de un problema y entramos en otro. Y cuando nos sentimos agobiados, que quisiéramos escuchar la voz de Dios, Dios guarda silencio. Este día quiero presentarles a los invitados. Nos acompaña Yanina Yamatei, nuestra psicóloga clínica, que estará con nosotros. Ana Julia Gil, que ya conocen y que me acompaña en los programas y que me apoya muchísimo para que estos programas se realicen. Y tenemos hoy un matrimonio que son nuestros invitados especiales para este programa. Tenemos Rafael Cuellar y Elide Cuellar, este matrimonio, que van a compartir con nosotros su testimonio de esta situación por la que está pasando. Y cuando hablaba de ¿por qué Dios no me habla?, quiero hacer mención el Salmo 22. El Salmo 22 es aquel salmo que empieza con aquella frase de Jesús cuando estaba ya al final, cuando ya estaba en la cruz. Y comienza y dice lo siguiente el salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis gemidos están lejos de ti, mi Salvador. Dios mío, de día clamo y no contestas, de noche y no me haces caso. Y fíjense qué interesante, porque en este salmo dice, Dios mío, mi Salvador. O sea, es una persona que reconoce en Dios todo su poder, sabe que Dios es el Todopoderoso, pero siente su ausencia. No es aquel Dios en minúscula que al final creo que ni existe porque no me contesta. No, este salmo es de alguien que realmente cree en su Señor. Miren lo que dice, por ejemplo, en el versículo 4, dice: tú estás en el santuario donde te alaba Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados, en ti confiaron y nunca quedaron defraudados. Y miren lo que dice entonces el salmista: pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la humanidad, desprecio de la gente. Todos los que me ven se ríen de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Se encomendó al Señor, pues que Él lo libre, que lo salve, si es que lo ama. Porque fuiste tú quien me sacó del vientre, quien me mantuvo salvo en el regazo de mi madre. Y después vuelve a decir que esto es clave. Dice: no te quedes lejos, pues se acerca la angustia y nadie me socorre. Entonces, el salmista lo que está diciendo es: tú eres el Dios Todopoderoso. A ti clamaron nuestros antepasados y tú les respondiste. No te quedes callado ante mi petición, ante mi necesidad. Tengo angustia, estoy afligido. Realmente creo que todos, en algún momento en nuestra vida, y nos seguirá pasando, hemos sentido que Dios no nos escucha. Y yo quisiera, Rafael, que nos cantara un poco, por favor, su vivencia. Rafael está pasando ahorita por un proceso de quimio. Él va a contarles qué es lo que le ha pasado. Bueno, mi caso fue de que me detectaron un cáncer en el estómago. Fui ingresado al hospital y durante el proceso
en el que estuve en el hospital. Fueron 56 días los que estuve hospitalizado. Da la casualidad que en este hospital, ahí fue mi servicio siempre con Nueva Alianza, donde se me enseñó a orar por los enfermos, por los pacientes. Y da la situación de que el paciente era yo. Pero, ¿qué pasó cuando yo quise orar por mí? No me salían palabras, no tenía palabras. Entonces, un día, no sé si era de día o de noche, le dije yo al Señor, de que por qué no me daba palabras para orar por mí, ya que Él me había dado el don de ese servicio, que damos hasta 60 Eucaristías en los sábados, visitábamos todo el plantel, y hoy no tenía palabras para mí. Y era lo peor, que no escuchaba su voz. Y aún durante toda esa plática que yo tuve de reclamos con el Señor, yo sentía su presencia, porque aquí estaba el rostro de Él. Cada vez que yo hablaba, quería hablar con Él, el rostro de Él siempre estuvo a mi lado. Pero no viéndome a mí, sino con una mirada al frente y en silencio. No me ves, yo le decía. Y no me respondes, ¿qué hago? Y eso me llenaba de cólera, de frustración. ¿Cómo es posible que no puedo orar ni por mi familia? Mi familia está sufriendo por lo que yo estoy aquí en el hospital. Todo eso a mí me llegó a afectar y me sentí solo. Yo me desesperaba para que llegara mi esposa, mi hija a verme, porque dije, ¿para qué lo voy a estar viendo si nada? No me escucha, no me habla. Llegó el momento que en ese día que le dije, bueno, si no me va a escuchar a mí, por lo menos escuchar a los hermanos que están orando por mí. Y con la misma me di la vuelta y traté de dormirme. 2 o 3 días después, recuerdo que desperté y estaba amarrado a la cama. Había veces que me ponía violento. Dicen las enfermeras, yo no recuerdo. Entonces me logré sentar en la cama, algo muy, muy difícil, estando amarrado uno a una cama y una posición supina, muy difícil. Logré sentarme y le dije, Señor, sé que me estás viendo, sé que me estás oyendo. Yo hasta aquí llego, ya no doy más. En ti confío y me dejé con rabia a la cama, a acostarme. Y ahí me quedé. ¿Cuánto tiempo? No sé. Me abandoné en Él. Le dije, si me voy a morir, bendito sea. Y ahí me quedé. Y ahí empecé a sentir paz. La desesperación por salir del hospital, obvio la tenía, pero disminuía. Empecé a escuchar cosas de esperanza, de que ya casi, media vez los glóbulos blancos, y había algo. Yo dije, no me contestó, pero los médicos sí. Los médicos me estaban contestando porque él había mejorado mi salud. Fue duro, muy, muy duro esa situación. Y hoy estoy, pues, bendito Dios, que hasta los médicos se han admirado la recuperación tan rápida, porque después de pesar 150 libras, salí pesando 104. Vamos recuperando el peso y estoy en el proceso de quimioterapia ambulatoria y radioterapia. Hoy por hoy, este día, tengo tratamiento de mi radioterapia. Confío en el Señor, pues, de que ya que me devolvió el don de la oración, yo dije un día en la casa, hoy sé por qué me lo quitaste, porque soy muy hablantín. Entonces, no iba a dejar hablarlo a él. Y él habla en el silencio. Y sí me ha hablado, de que estoy. Veo las grandes maravillas. Veo
la entrega de la gente en el hospital. Voy a diario al hospital. La entrega de esta gente que llega a trabajar con problemas en sus hogares, en el transporte. Hubo una vez que vi un caso de que una enfermera tuvo que llevar a su hija y la tuvieron medio escondida por ahí porque no tenía con quién dejarle, la niña estaba enferma. Y oía a la niña hablar, oía a la niña llorar. Y mira, dámele de comer algo, anda a comprármele algo, mira. Y cosas que yo nunca lo he vivido. Sí. Usar la empatía con esta gente. Normalmente estamos acostumbrados a reclamar, pero muchas veces nosotros hemos tenido la culpa del desorden que provocamos nosotros mismos en los hospitales. Son muy tolerantes, sí, muy tolerantes. Claro, es cuando el dolor toca la puerta del corazón, ese impacto, esa situación que no esperamos, porque cuando la enfermedad llega no la esperamos, llega de repente. Cuando llegan las desgracias, las crisis, las situaciones, unas se ven venir, pero la mayor parte de veces no se ve venir. Y es allí cuando podemos nosotros clamar al Señor, pero también puede ser que el Señor no nos hable. Voy a preguntarle a mi hermana que nos cuente cuál fue su impacto cuando usted recibió la noticia del médico que se dio cuenta que su esposo, Eli, que su esposo tenía cáncer. ¿Cuál fue su reacción? Y vamos a irnos a un corte comercial y regresamos con la respuesta. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del silencio de Dios. Cuando uno siente que el Señor no le habla. Estábamos escuchando el testimonio de nuestro hermano Rafael Cuellar. Y yo quería preguntarle, Eli, ¿cómo fue su caso? Cuando usted supo de este diagnóstico, ¿qué experimentó? ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? Pues sí, fue algo impactante, ¿verdad? Porque le hicieron una serie de exámenes y ya en la endoscopía sí ya dijeron que él tenía una hernia y debajo de la hernia tenía un tumor, pero faltaba el TAC. Ya en el TAC confirmado que tenía cáncer en el estómago. Entonces ese día mi hija y yo nos pusimos bien mal. Ella se puso a hablar con el doctor que cuánto nos cobraría por la operación y todo eso. Y yo me puse bien mal de los nervios y me dice mi hija, háblale a los médicos que conoces a ver qué te pueden dar. Y ya le hablé a un doctor que conozco y todo, y ya le conté y me dijo qué podía tomar porque yo sentía que me moría de la angustia, del impacto, ¿verdad? Que nunca nos esperamos eso, jamás. Como dice mi hermana, llega de repente y pues con todos los exámenes que le hacía yo estaba tranquila que no iba a tener nada, pero no. Entonces ya fue de buscar a dónde lo iban a operar y todo. Y sí lloraba mucho, muy preocupada. Y pues el día que le iban a operar nos fuimos con mi hija a buen 7 de la mañana a misa y a quedarnos allá en el Santísimo, porque por cierto era un jueves que le iban a operar. Y pues los doctores nos decían a nosotros, puede ser que solo lo vamos a abrir y con la misma lo vamos a cerrar. O sea, fueron bien claros. Es terrible lo que se siente, porque yo decía, no, si él se muere, yo me muero también, yo no voy a aguantar, decía yo, ¿verdad? Pero gracias a Dios sí, lo operaron y salió bien de la operación. Y yo le decía al Señor, yo ya le había orado, ¿verdad? Y todo, pero llegó un momento que yo le decía que, porque se le complicó, ¿verdad? Con los glóbulos blancos, entonces que se le elevaban demasiado y tenía una infección, pero grandísima. Entonces, ahí es donde nos afligíamos, ¿verdad? Porque también cuando llegábamos a verlo, los médicos que están ahí, los que están
están todavía aprendiendo. Pues a veces a mí me daban una información bien triste. Es que ese es el problema, ¿verdad? El problema es que a veces uno duda hasta de su fe, ¿verdad? Yo creo que aquí es cuando se prueba la fe, porque a veces son tantas malas noticias, que uno dice, no va a salir, ¿verdad? No va a salir. Y cada día que uno amanece, ¿será que habrá amanecido? ¿Será que no habrá amanecido? A ver, yo quisiera preguntarle a Ana Julia. Ana Julia, ¿en algún momento de tu vida has dejado de escuchar la voz de Dios? Te puedo decir que sí, especialmente en el inicio de mi vida, como de mi caminar con el Señor, pues muchos conocen mi vida, de dónde vengo, y yo le hablaba al Señor, pero yo no sabía quién era el Señor. Entonces yo le hablaba a alguien, y yo tratando de buscar una salida de toda mi vida en oscuridad, y no sabía a quién dirigirme. Cuando conozco al Señor, me empecé a dar cuenta de que el Señor siempre está con nosotros. Y es que nosotros, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de fe, decimos que no lo escuchamos. Y Él siempre está presto a hablarte. Pero somos nosotros los que no lo queremos escuchar porque tenemos esa nube negra. Claro. Y lo que yo me ponía a pensar es que cuando yo creo que Dios no me escucha, es porque está trabajando para darme una mejor vida, una mejor respuesta. Y solo te queda en esperar y en abandonarte en el Señor. Gracias, Ana Julia. Janina, ¿cómo nuestras emociones juegan aquí un papel que nos traicionan, ¿verdad? Y no nos permite escuchar la voz de Dios? Bueno, es importante saber que cuando hay adversidades que vienen, estamos en el mundo, definitivamente es un momento donde pueden haber negación de qué está pasando. Ese es el primer, ya en otros programas hemos hablado de las diferentes etapas del duelo y puede ver como negación, enojo, dolor, profunda tristeza, negociación de qué hubiera hecho yo, sino para que esa negociación interna, ¿verdad? De que esto, si yo lo hubiera hecho, no se hubiera dado lo otro, yo no estaría pasando por esto. Y por último viene la aceptación, pero durante ese proceso realmente es importante conocer cómo trabaja nuestro cerebro, porque al tener conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro es más fácil el manejo de las emociones. Si nos ponemos a pensar que este es nuestro cerebro, esta es la parte más primitiva del cerebro, que es la parte reptiliana. Okay. Aquí es donde está la amígdala, la glándula de la amígdala, donde llega la alarma. Aquí está pasando algo. Y la reacción que tenemos, esta desde hace miles y miles y millones de años, es atacar, huir, paralizarse o someterse. ¿Okay? Y esta es la parte frontal del cerebro, la parte que piensa. Esta parte inicial no piensa. Cuando siente la amenaza, nubla esta parte. Por eso es que la persona, cuando está pasando ante la adversidad, no ocupa mucho la lógica. Entonces, lee la Biblia y no la entiende. No escucha de Dios. ¿Por qué? Porque todo su sistema está nublado, esta parte que es la que piensa. ¿Okay? Y esta parte reptiliana primitiva, que sí tiene su función muy real, porque es la que nos hace salvarnos de que nos atropelle un carro, o sea, de un peligro realmente eminente que está ahí, o que nos quememos, o que de repente vemos fuego y tener que salir corriendo. O sea, sí tiene su función. Lo que pasa es que depende cómo ha sido también nuestra vida y la circunstancia de nuestra niñez, etcétera, etcétera. Esta parte ha quedado posiblemente
reactivada, ¿ok? Reactivada. Y aunque no existe un peligro tan real, se hace como esta ansiedad generalizada de que yo estoy realmente en un peligro espantoso, ¿verdad? Entonces, no es que no sienta la persona, hay adversidades de adversidades, pero realmente a veces está demasiado reactivado. Entonces, el cuerpo va sacando también, va secretando esta hormona del estrés que se llama cortisol y que tiene su impacto en todo el cuerpo. Los músculos, tienen un impacto en los músculos, todo su sistema nervioso, ¿verdad? Y de aquí sale el nervio vago, que es el que está conectado con todo el cuerpo y está conectado con todo nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso es que también la persona se descompone del estómago, etcétera, etcétera. Qué interesante, Yanina, y qué interesante porque cuando nosotros hemos sido personas de fe, ¿verdad? Hemos caminado con el Señor, nosotros creemos que podemos manejar las situaciones. Pero no solamente eso, muchas veces vemos reacciones en otro y decimos, pero qué barbaridad si esa persona tiene un largo caminar del Señor, ¿verdad? O como por ejemplo lo que Rafa nos cuenta, el hecho de haberse enojado, ¿verdad? Con el Señor, ¿y por qué no me hablas? Cuando él por años fue, ¿verdad? Fue parte de un equipo para ir a orar por los enfermos de cáncer. Entonces uno hasta se puede decepcionar de uno mismo, ¿verdad? Y decir, qué barbaridad, Señor, perdóname, y empezar a sentir un sentimiento de culpa. Cuando realmente la explicación que nos está dando Yanina es más que clara, ¿verdad? O sea, la primera reacción, el enojo, la angustia, ya se va a morir. Todos son sentimientos, reacciones normales, que a medida que uno entra en oración y poco a poco va cambiando, va mejorando, ¿verdad? Esta misma relación con el Señor, vamos entrando en esa paz, pero es porque ya asumimos ya esa Exacto, esa aquí en esta parte frontal, que es la parte que le podemos nombrar, la parte que piensa, ahí es donde tenemos que sacar, y ahí, o sea, todo nuestro conocimiento de lo que tenemos en el Señor y ayudarnos, porque Jesús no nos puede sanar sin nosotros, no nos puede salvar sin nosotros. Exacto. O sea, ahí es cuando tenemos que salir al encuentro de nosotros mismos y decir, hey, recordate los momentos en que Jesús sí, o sea, sí lo ha sentido, ahí está, y ahí está pues, las promesas que el Señor te ha dado. Entonces, no basarnos realmente en este estado de alerta o dejarnos llevar por nuestras emociones, sino que por la razón, que Jesús ahí está y es tan claro, es su palabra. Entonces no nos dejamos llevar por las emociones, sino que ya no es que tu cerebro y tu cuerpo te dominen, sino que tú estás al mando de tu cerebro, que sí funciona y sí puede estar al orden tuyo y al orden, por supuesto, de Dios. Entonces es mucho más fácil pues pasar las adversidades, los momentos difíciles. Qué bueno, qué interesante, porque esto nos ayuda a nosotros a empezar a darnos cuenta. Yo no sé, usted que nos está viendo hoy en este programa, si está pasando por un momento así, no solamente un quebranto de salud, algún problema, acaba tal vez de recibir una noticia que lo tiene descontrolado, acaba de tener una pérdida que no sabe cómo reaccionar, en fin. Es importante poder ver este tipo de reacciones que son normales, pero no solamente esto, ver este caminar de nuestro hermano y de nuestra hermana después de este proceso en el cual al regresar después de este corte comercial vamos con más. ¿Qué es lo que está pasando en la vida de hoy de Rafa Cuellar? No se nos vaya. Gracias por estar con nosotros. Estamos en este tema interesante, cuando Dios siento el silencio de Dios. ¿Por qué no me hablas, verdad? Y estamos hablando, está muy interesante
hablando de este proceso de cáncer que está pasando mi hermano Rafael, ¿verdad? Y cómo ese silencio, ¿verdad? Ese enojo, ¿verdad? Entonces, igualmente, Yamina nos explicaba cómo actúa el cerebro en esto. Es muy interesante. ¿Cómo estamos ahora? O sea, antes de hablar de cómo estamos ahora, Eli, por la comunidad donde está, ¿cómo, aparte de esta desesperación que sintió al principio, cómo la fue llevando? Realmente que me quedé sorprendida porque hicieron una cadena de oración de 24 horas y que terminó hasta que él salió del hospital. Y eso a mí, pues yo me sentía fortalecida porque me hablaban muchos hermanos de la comunidad, otros me escribían y eso a mí me fortalecía porque a mí tanto tiempo estar en la comunidad, leer la Biblia y todo, pero todas las lecturas ninguna se me venía a la mente. Yo estaba solo enfocada solo en la enfermedad, ¿verdad? En lo que estábamos pasando todos, pero cuando me hablaban o me mandaban audios y me hacían llorar, pues porque yo lloraba con lo que me decían, porque me fortalecía esas palabras de aliento, de esperanza, de que estamos orando y vas a salir adelante, van a salir adelante. Todo eso me ayudaba porque a mí, yo se le decía al Señor, yo ya no sé qué decirte, porque a mí no se me venía, no me salía nada de la boca y no se me venía ninguna lectura, nada. Claro. ¿Verdad? Claro. Hay un salmo, este otro salmo, ahora que veo las lágrimas de mi hermana, el Salmo 42 dice, las lágrimas son mi alimento día y noche. Mientras me preguntan todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me lleno de nostalgia al recordar cómo entraba en el recinto e iba hacia el templo de Dios en medio del pueblo en fiesta, entre gritos de alegría y acción de gracias. Y miren este versículo 6, dice, ¿por qué estoy desconsolado? ¿Verdad? ¿Por qué estoy desconsolado? ¿Por qué me siento angustiado? Y después viene esta palabra de esperanza y dice, esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo. O sea, es esta emoción, este sentimiento de angustia, de dolor, de llanto, de desconsuelo, pero ahí viene, ¿verdad? El Señor manda sus ángeles, sus instrumentos, la importancia de vivir en comunidad, ¿verdad? Pero, ¿verdad? El decir, pero esperaré en Dios y le daré gracias de nuevo. Rafa, ¿en qué etapa estamos? Bueno, hoy, gracias a la misericordia de mi Señor, ya recuerdo cuando ya llegué a la casa, que el día más largo para mí de estar en el hospital fue el día que me dieron el alta, ya se va a ir, me dice. No, hombre, y me lo dijo a las 8 de la mañana y les empiezo a avisar, apúrense, ¿verdad? Porque ya me van a sacar de aquí. Salimos como a las 7 de la noche. Ya tarde, pero cuando llegué a la casa, que ya me acosté en la cama, hoy sí, Señor, ya estoy en mi cancha. Ya me sentí que ahí, uno sabe dónde tiene la imagen del Señor, dónde hay un escapulario, ya me hallaba dónde. Bendice a toda la gente que me atendió en el hospital. Bendice a la persona que me va a venir a atender. Tuvimos que contratar a una enfermera para que ayudara a limpiar lo de los drenos y todo. Pero ya para acostarme, Señor, bendice a todos los que han orado y que escuchaste. O sea, también me decían, a mí no me diste, pero yo sí. Pero era aquello. Y poco a poco el Señor, dice, el Señor da los dones, el Señor los quita. Sabía en qué momento me los iba a regresar, pero fue llegando a la casa y empecé de a poquito, de a poquito, de a poquito. Gracias a Dios,
pues como testimonio lo doy, voy a servir en intercesión en un retiro de viñedos de Raquel, y es un servicio de mucha oración. Ahí si uno no va a orar, mejor no ir. Entonces, y me nació porque me siento bien con el Señor ya, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, pues, es distinto ver que pido también por mi esposa, porque antes era otra vida, teníamos todos los días las actividades que íbamos a hacer, ahora no. Hoy por lo menos vamos a hacer 25 días, seguro, y nos parte la mañana y ahí en la tarde que ya mi cuerpo no da por los efectos secundarios, aún así tratamos de hacerlo. Le pido fortaleza para ella, para mi hija, que ha sido una gran bendición para nosotros. Y claro, está joven, tiene las energías. Mi yerno es un hijo más para nosotros, excelente también. Y ahí estamos pidiéndole al Señor. Y ver también, ya con empatía, que lo que muchas veces sufrimos no se compara con lo que otros están sufriendo. Yo vivo, que si lo contamos en kilómetros podrán ser 7 kilómetros de mi casa a donde me ponen la radioterapia, 7, 10 kilómetros pongamos. Pero hay gente, y tengo que ir todos los días, y hay gente que le dejaron no sé cuántas terapias y venir desde Santana, y señores de edad más avanzada que la mía. Digo, eso sí es luz. Es gente que llega, que tiene que madrugar a agarrar bus para llegar a las 10 de la mañana. Es duro, es duro. Y aún así la gente, los técnicos ahí, lo reciben a uno con una sonrisa amable. Es cachetada para aquel que reniega, es cachetada. Claro, así es. La verdad es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo y en todo momento, en las buenas, en las malas, en los momentos difíciles. Ana Julia, ¿qué quieras compartir? A mí ese salmo que leíste de último, de esperar, cuando no escuchamos a Dios, siempre Él te manda ángeles. Y muchas veces ese ángel te da unas palabras que tal vez tú no las vas a alcanzar a escuchar de Dios. Porque, lógico, yo si le hablo a Dios, yo quisiera hablarle como que le estoy hablando a Yanina, verlo, palparlo, sentirlo. Pero definitivamente cuando las palabras vienen de las personas que el Señor escoge para confortarte, para fortalecerte, para decirte, espera, todavía falta mucho que recorrer, ánimo, levántate. Es Él hablándonos a través de nuestros hermanos, a través de nuestra comunidad. Y no es que yo prefiera escuchar a Yanina por ser Yanina, sino que reconocer que es un instrumento. Lorena en una prédica dijo, somos el embudo y somos los instrumentos de Dios aquí en la tierra, porque yo me acuerdo que ¿cómo le podía yo pedir a Dios cuando había sido una mujer tan pecadora, que yo sabía que no me iba a escuchar? Pero mi amor creció hacia Dios con las palabras de aliento que yo tuve de mis hermanos. Porque si yo no hubiera escuchado todas esas palabras de mis hermanos, de mi pastora, de Lorena y todo, yo tal vez no estuviera aquí. Porque me hubiera dado por vencida de que Dios no me quiere por lo que hice, Dios no me escucha y sigo miserable. No, es la bendición de estar en comunidad, de hoy por mí, mañana por ti. Es increíble el esperar en Él, porque Él no tarda, Él llega en el mejor tiempo, sí. Él llega para levantarte, así como Rafa sintió que ya estaba en su cancha, en su casa,
Y ya podía conectarse con él para mientras que él no lo escuchaba, se le mandaban audios, leía la palabra, todo eso, él es Dios hablando. Entonces, de verdad que los ángeles que nosotros tenemos aquí en la tierra es para glorificar más al Señor. Amén. Sí. Así es, el Señor nos habla a través de su palabra, nos habla a través en la misa, en la Eucaristía, en su palabra, en la homilía. El Señor nos habla a través de los hermanos. El Señor nos habla a través, en una ocasión yo estaba triste y de repente un carro adelante de mí cruzó, iba delante de mí y decía: no tengas miedo, Lorenita. O sea, yo me quedé así impactada. Era así, es impresionante cómo el Señor nos habla hasta a través de medios que no nos imaginamos. Lo importante es estar receptivos, tener siempre los oídos abiertos, las antenas levantaditas, porque el Señor nos está hablando en todo momento. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más y vamos con Yanina. No se nos vayan. Gracias, el tiempo se nos hace corto, de verdad. Estamos casi al final del programa, pero yo quiero preguntarle, Yanina, ¿cómo podemos sacarle el mejor provecho cuando estamos pasando por momentos de dificultad? Es una buena pregunta, Lorena. Realmente es un momento privilegiado que las personas tenemos cuando estamos pasando por momentos difíciles y de mucha adversidad, y que no escuchamos a Dios, y estoy casi segura que Dios lo permite para dejarnos esa etapa para ver cómo vamos a responder. Casi nunca, algunas personas podrían, ¿verdad?, no estar conscientes de que tenemos una relación personal con nosotros mismos. O hay personas que tal vez sí lo saben, pero tal vez esta relación es mala, a veces inexistente o a veces podría ser muy buena. La apuesta es que tengamos una buena relación con nosotros mismos, porque nosotros estamos con nosotros 24/7, desde que amanecemos hasta que anochece, y pasamos toda la noche con nosotros mismos, siempre. Entonces, ese acompañamiento y esa amistad con nosotros mismos es lo que nos va a poder dar esa también tranquilidad cuando, volviendo al cerebro, cuando se nos activa aquí la amígdala, que hay cierta tensión, las emociones que producen malestar, como la angustia, el miedo, hablarnos a nosotros mismos y tranquilizarnos y decirnos: tranquila, tranquilo, este es un momento, sí, es difícil, es feo lo que te está pasando, porque hay que validarnos a nosotros mismos, ¿ok? Pero sí vas a salir, esto va a pasar, y esto es una prueba. Mire, hay 3 cosas que no podemos, que siempre las vamos a tener siempre en nuestra vida, de alguna manera u otra. Una es el dolor. El dolor a veces toca la puerta más fuerte, más cerca, a veces más lejos. Y si a veces no nos está tocando a nosotros, está tocando a un ser querido, y eso nos hace sufrir. Entonces, es de saber cómo voy a manejar este dolor, porque estamos en el mundo, y mientras estemos aquí, no estemos en el cielo, creo que nos tenemos que saber cómo manejar eso. Luego es la incertidumbre. Sabemos que hemos nacido y que vamos a morir, pero ¿qué es lo que va a pasar entre este punto y este punto? Jesús quiere que crezcamos en su amor, que crezcamos en su confianza, que crezcamos, y eso va a ser dependiendo cómo es nuestra relación con nosotros mismos. Si es una relación saludable, nos vamos a agarrar de la mano y nos vamos a llevar al cielo, y vamos a crecer y vamos a aprovechar cada oportunidad para madurar y para gozarnos en el Señor en medio de una situación difícil, porque eso es lo que Él quiere. Y lo otro es el constante trabajo.
siempre va a haber trabajo, de una forma o de otra, siempre hay trabajo. No podemos estar ahí, sí, rascándonos la panza. Y si solo hacemos eso, pues eso tiene sus implicaciones también. Entonces, es constante trabajo. Entonces, yo en realidad les invito a que si están pasando por un momento difícil en sus vidas, sáquenle el mayor provecho. Háganse amigos de ustedes mismos y prométanse, escríbanse una carta que no se van a abandonar, que no se van a dejar y que va a ser la primera persona que se compromete con ustedes mismos para sacarse adelante y van a ver la diferencia. Gracias, Janina. Eli, ¿qué quiere decirles a los hermanos que nos ven? ¿Cuál es su mensaje? Sí, no porque estamos en los caminos del Señor, estamos exentos de problemas, de enfermedades, de adversidades, qué sé yo, no los vamos a tener. Pero la diferencia es que estando en los caminos del... Mucha gente no quiere congregarse y la misma palabra dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, la diferencia es que si estamos en el Señor, creo que no morimos antes de tiempo. Porque a mí me pasó algo ahorita, lo que dice Janina, si uno crece con estas pruebas. Porque 3 hermanas, 2 de aquí de la comunidad y otra de una parroquia, me dijeron casi lo mismo. Y eso siento que me ha hecho crecer a mí. Abandonate en el Señor. Porque todos nos vamos a morir. Pero abandonate y entregáselo al Señor. Y así como está Él en el hospital, ni va a pasar por purgatorio de un solo voy para el cielo. Y yo, ¿cómo voy a hacer eso? Dije yo, ¿cómo le voy a decir eso al Señor? No, pero después se me vino la lectura de Abraham con Isaac, cuando el Señor se lo pidió y se lo dio y ya no se lo quitó porque, ¿verdad? Ustedes saben esa lectura. Y entonces de ahí me agarré yo. Esa me la puso el Señor, pues. Entonces, Señor, si tú quieres que yo te diga eso, voy a orar para que se dé el momento y yo lo pueda hacer. Gracias. Y lo pude hacer, ¿verdad? Y sí, porque yo le dije, Señor, antes de ser mi esposo, es tu hijo. Así es. Y si tú te lo quieres llevar, pero dame fuerza, le dije, para poder, poder resistir. Pero sí, lo hace crecer a uno las pruebas, en la fe, Sí. en tantas cosas. Gracias, hermana. A ver, Rafa. Bueno, hoy, después de todo, una mañana, en mi oración, en esos momentos de oración, el Señor me trae pasajes de los momentos cuando yo estuve hospitalizado. Y un día de esos me trajo cabal el video ese de cuando yo me enojé con el Señor. Pero en el mismo momento dije, no, hombre, si siempre me habló, fui yo el que no escuché. Porque yo quería oír la voz de ese rostro que veía, pero me hablaba a través de las hermanitas que me llevaban la comunión, a través de las enfermeras o de los enfermeros, de los médicos, de mi familia, de las noticias que me daban. Me habló fulano, me escribió fulano, le mandan saludos, están orando por usted. Esa era la comunicación que yo quería escuchar del Señor. Pero Él siempre me la mandó, era yo el que estaba sordo. Confiemos en el Señor, abandonémonos en el Señor. Y hay personas que todavía dicen, mira, me dice, te mando esto porque para los de cáncer, no sé, que ya no tengo cáncer, mira, me lo quitaron. Y es cierto, mira, me lo quitaron. Y estoy confiando en el Señor que va a terminar la obra. Él no deja trabajos a medias. Amén. Sí. Entonces, además, Él sabe también que tengo que regresar a servir al hospital. Así que se apure también, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y confíen en el Señor. Gracias. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Qué importantes son todas estas aportaciones de mis hermanos, porque tenemos que encontrar paz en medio de la tormenta. Tenemos que encontrar el rostro de Dios
en medio del dolor. Tenemos que encontrar el abrazo de Dios en medio de la angustia. Por eso vamos a ponernos en la presencia del Señor y vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, mi buen Dios, eres bueno, Señor. Eres misericordioso. Eres paciente. Y sabemos que no nos abandonas, mi Dios. Muchas veces nos sentimos como esos discípulos que vamos en la barca en medio de las tempestades y que tú vas en la copa, dormido, y que no prestas atención. Qué tan equivocado estamos, Señor, y te queremos pedir perdón, porque tú siempre estás presto a nosotros, a tus hijos. Eres el Padre por excelencia que no abandona a sus hijos. Por eso, Señor, yo te puedo decir, Jesús, en ti confío. Que pase lo que pase, Señor, yo tengo que tener la esperanza. Yo tengo que tener la fe de que tú estás conmigo, que tu mamita María está con nosotros, que no nos abandona. Enséñanos a esperar. Enséñanos a escuchar tu voz, Señor. Si estamos pasando en un momento de turbulencia, de enfermedad, que no nos desesperemos, que sepamos que tú estás ahí trabajando para nosotros. Que si yo soy verdaderamente hija tuya, Señor, yo tengo que reconocer y aceptar tu voluntad y no acondicionarte, ni decirte qué es lo que tienes que hacer, sino que decirte, Señor, heme aquí, me abandono en ti y encárgate tú de todo, Señor. Yo, mi Dios, te doy gracias por la vida de mis hermanos Cuellar, por esa lección que hemos aprendido en esta reunión, porque sabemos que cuando tú callas es porque estás trabajando. Bendito y alabado seas por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias a la Julia. Gracias Rafael y Janina. Gracias por estar con nosotros. Sus aportaciones nos enriquecen. Y siempre les quiero recordar una cosa. A veces no escuchamos la voz de Dios porque nosotros queremos decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. A veces nosotros queremos que Él sea nuestro servidor y nosotros decirle cómo queremos que nos sane, cómo queremos que... Y no es así. El mejor recurso, lo mejor, es hacer lo que hizo Jesús, que es nuestro modelo. Padre, en tus manos me encomiendo, en tus manos me abandono, en tus manos me entrego. Es el abandono. La resistencia es lo que más nos hace sufrir. Lo importante es el abandono. Señor, lo que tú quieras. Así que gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos siempre sus programas Para Dónde Vamos. Los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la tarde y los jueves a las 9 de la noche. No se nos pierda en Canal Agape TV, Canal 8. Que Dios los bendiga. Estén felices y contentos porque Jesús los ama.